patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 94 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación y el acta de la sesión 95 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido nota de la señora Ministra del Trabajo, mediante la cual confirma su asistencia a la sesión de hoy, en los mismos términos del señor Ministro de Minería, y una nota de excusa del señor Ministro de Salud y de la señora Subsecretaria de Salud, mediante la cual manifiestan su interés en participar en esta sesión, pero debido a la contingencia se han visto imposibilitados, pero manifiestan en los mismos términos su permanente interés en participar de los temas de interés de esta comisión y el COVID-19, para el cual se ponen a disposición de la comisión por una futura sesión. Señora Presidenta, sin perjuicio de la cuenta, debo señalarle que por un error personal mío, invité al señor Ministro del Trabajo a contar de las 15 horas. Por lo tanto, él nos va a acompañar a contar de las 15 horas porque se agendó distintas actividades en atención, como le señalaba, al error que cometí al momento de invitarlo. Error que también cometí con la señora Ministra del Trabajo, pero entiendo que ella pudo organizar su agenda. Y quisiera pedirle disculpas a ambos ministros por el error cometido. Eso es, Presidenta, la cuenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? ¿Puntos varios? Bueno, entonces vamos a irnos a la orden del día. El objetivo de esta sesión es poder escuchar a los distintos invitados. Hoy día tenemos una sesión bastante interesante. Se encuentra con nosotros y bueno, darle la más cordial bienvenida a la Ministra del Trabajo y Seguridad Social, la señora María José Saldívar. No sé si también está la Directora del Trabajo, parece que no, ¿cierto? No. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo sí. No escucho a la señora Ministra, eso sí. Sí, Ministra, parece que usted está silenciada. Si cualquier cosa también hay que dejarla con el teléfono, o sea, con el micrófono abierto. Ahí está la directora. Ahí está la directora. Ya, perfecto. Gusto saludarla a ambas y también darle la bienvenida al Ministro de Minería, Baldo Procuriza, que una vez más se encuentra con nosotros. Ministro, yo entiendo de que usted va a hacer uso de la palabra de 3 a 4. No sé, don Mario, cómo quedaron ajustados los tiempos. A lo mejor preguntarle directamente al señor Ministro ¿Qué dice él? Al señor Ministro le voy a dar la palabra. Señor Ministro, ¿me escucha? ¿Don Baldo? Sí, sí, sí. Ministro, mire, solamente como para en términos procedimentales, lo que pasa es que me había dicho don Mario que usted tenía complicado los tiempos y que probablemente iba a quedar de 4 a 5, o sea, perdón, de 3 a 4. ¿Va a quedar con ese horario o le podemos dar la palabra para que se desocupe antes? No sé, dígame usted. Presidenta, mi ánimo es poder participar en toda la sesión. Lo que pasa es que me invitaron a una hora distinta y el señor secretario me dice que por un error yo cambié mi horario y entonces partí antes para poder participar en las otras reuniones que tengo. Entonces, ustedes me dicen, yo si quieren puedo partir a fin de quedar antes disponible para cambiarme a mi otra reunión, ¿no? Bueno, y parece que se ha conectado, Mario, no sé si Serna Giomín. Sí. Alfonso Domeyko. Alfonso Domeyko, aquí saludamos, sí. Ah, perfecto. ¿Cómo está, don Alfonso? Gusto saludarlo, bienvenido también a la comisión. Entonces, bueno, por honor al tiempo, quiero darle la palabra entonces al ministro de Minería. La verdad es que esto es a propósito también, y recordemos, para hacer refrescar un poco la memoria, en la última sesión tuvimos también
la exposición de distintos dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, de la minería, de la gran minería, y obviamente ahí aparecieron algunas denuncias, algunas observaciones, algunas inquietudes, sobre todo, ministro, que le voy a dar la palabra con respecto a los protocolos que hoy día se están implementando en la minería, ya sea protocolos de pernoctación, alimentación, de salud, de transporte. Pareciera ser de que acá hay alguna diferencia me imagino también las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de acuerdo también a su vínculo laboral, algunos, ¿cierto?, de empresas mandantes, otras empresas contratistas, pero uno esperaría, ¿no es cierto?, de que esto sea con los mayores esfuerzos para que no exista discriminación entre un trabajador y otro. Por ahí también partía, y quizás darle la palabra para dar inicio a la exposición suya, ministro, y ahí a lo mejor aparecen algunas otras dudas, después para darle la palabra a la ministra del Trabajo, que más bien radica ahí un poco la inquietud con algunas denuncias que hacían también los sindicatos con respecto a cambios de turno, que algunos se han pasado por los que son los contratos colectivos, entonces ahí también saber un poco qué es lo que ha pasado con esa dinámica y obviamente también qué ha pasado con algunas desvinculaciones. Y con Serna-Jomín yo creo que un poco lo mismo, director, que han habido muchas dudas, ¿no es cierto?, cuál ha sido también el rol que ha cumplido Serna-Jomín con la fiscalización, ¿no es cierto?, de la seguridad de los trabajadores y sobre todo en este contexto de la pandemia. Yo me quedo con eso y le doy la palabra al ministro. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Quiero saludar a todas las diputadas y diputados de la Comisión de Minería. Expresarles que toda mi exposición, que va a ser lo más breve posible, hay que entenderla en un espíritu de una situación excepcional en donde estamos viviendo. A veces, en tiempos normales, quizás haber planteado medidas como esta no habría sido posible porque no tendrían ninguna justificación. Sin embargo, hay una serie de medidas que se han adoptado, ya sea por las medidas que el Ministerio de Salud ha planteado, que son las medidas generales para todas las actividades, más las directrices que hemos hecho nosotros como Ministerio de Minería con la finalidad de evitar la propagación del virus en las faenas. Estas medidas son, presidenta y señoras diputadas, señores diputados, medidas que están siendo aplicadas no solo a los trabajadores de las empresas mandantes, sino también a las empresas contratistas. Porque yo he escuchado de alguna manera que esto solo se estaría aplicando con los trabajadores de las empresas mandantes y no de los contratistas. Eso no tiene sentido, presidenta, porque la pandemia no reconoce rangos, jerarquías, ni domicilio, ni ningún tipo de otras cosas, y por lo tanto un plan en una empresa que significa que se cuida a unos trabajadores y no a otros termina naufragando, porque en la práctica cualquier empresa que tenga un contagio muy amplio en su faena, esa faena va a tener que paralizar, y por lo tanto el resultado está a la vista. Hoy día la minería es una de las actividades en donde menos contagio ha habido. Pero esto no ha sido fácil, presidenta. Aquí estamos priorizando la vida y la salud de los trabajadores con un equilibrio, por poder mantener la continuidad del sistema, producto de que en las empresas mineras paralizar significa un tremendo costo para los trabajadores y también para las empresas. Y por lo tanto, estamos frente a una priorización del teletrabajo de las personas, que es una norma general de funciones. Las reuniones de oficina y de salón se han suspendido. Todas las empresas tienen estas reuniones en origen para todo el tema de seguridad. Esas reuniones masivas se han suspendido. En el ingreso a la faena se ha implementado un control de temperatura para identificar síntomas posibles y prevenir contagios. Para los traslados desde y hacia la faena se ha elaborado listas de pasajeros de los buses y se ha sanitizado los buses en el origen y en el destino, y se ha reducido a la mitad en los buses, cosa que no ha sido fácil porque hay regiones en donde no hay esa cantidad de buses para poder ocuparlo. Después se ha establecido un sistema
de funcionamiento con dotaciones mínimas, Presidenta. Esto, y aquí hay que agradecer y reconocer tanto a los trabajadores como a las empresas el esfuerzo que están haciendo, porque en las faenas productivas se está trabajando con dotaciones mínimas y el resto de los trabajadores se han ido incorporando de a poco, pero en las faenas de construcción, y a usted le consta porque esto es lo que ha ocurrido con algunos proyectos de su región, es que se han suspendido mayoritariamente y tenemos aproximadamente unos 30.000 trabajadores que están desmovilizados, que pertenecen en un 90% a los proyectos que están en construcción. Me refiero a TEC, Quebrada Blanca, fase 2, me refiero a Rajolinca, me refiero a otros proyectos, en parte del Teniente. Todos los proyectos de construcción en gran parte se han suspendido con la finalidad de resguardar la salud de las personas y la vida con el motivo del coronavirus. Y sobre todo, Presidenta, porque en los proyectos en construcción hay mucha gente que se traslada de otras regiones, y lo que hemos pretendido como ministerio, de acuerdo con el Ministerio de Salud, es que haya el menor tránsito posible desde lugares en donde hay mayores personas infectadas, como es el caso de la región metropolitana versus la zona norte, en donde está la mayoría de los proyectos mineros. Y eso ha ocurrido así, producto de que en la minería tenemos muy bajos índices de contagio. Y tengo una lista, empresa por empresa, que se las puedo enviar si ustedes así lo solicitan, de los reportes que tuvimos la semana pasada. Nosotros mañana tenemos nuevamente reunión con todos los Ceremi del país y ellos nos reportan cuántos han sido el número de personas desmovilizadas, cuántas personas se han incorporado, cuántas personas se han contagiado y en qué condiciones. Y además de eso, tenemos un protocolo establecido para los efectos de que las personas que eventualmente tengan síntomas de coronavirus sean inmediatamente colocadas en cuarentena, sean separadas. Además de eso, estamos en varias empresas implementando y podemos mandarle los videos y las fotos que ha tomado Cernagiomín a través de equipos en donde tanto el director regional de Cernagiomín como los Ceremis de minería, acompañados por sus funcionarios, se han constituido en las faenas para ver si estos protocolos se están cumpliendo. Hay separación en los lugares en donde se hacen fila. Se está trabajando en muchas de las empresas mineras a través de células con personas que no tienen contacto con los demás, y se tiene el registro tanto de los buses como las personas que trabajan allí, para el caso de que si alguno de ellos terminara con un examen positivo, se desmoviliza inmediatamente ese grupo que es el que ha tenido contacto con ellos. Hay túneles de sanitización. En esto hay que reconocer a los trabajadores de Taltal, del ENAMI, que ellos mismos crearon, diseñaron y fabricaron el túnel de sanitización. Lo mismo, creo que las medidas que han adoptado para la pequeña y para la mediana minería. También en la mediana minería se han adoptado medidas similares. Y yo creo que estos son temas que hay que destacar, Presidenta, porque aquí hay mucho esfuerzo en conjunto para poder enfrentar este problema. No tengo, porque alguien me preguntó, pero seguramente la directora nacional del trabajo puede dar esa cifra. No tengo un informe respecto de denuncias que se hayan hecho en esta materia, ¿no? Pero por supuesto que si llegaran, vamos a enviar a nuestros fiscalizadores de Cernagiomín y a los Ceremis para que puedan en terreno determinar si se están cumpliendo o no con las normativas para poder enfrentar el tema de la pandemia. Yo sé que esto que voy a decir, Presidenta, es un poco, no sé si, pero de verdad lo decimos con humildad. Nosotros hemos tenido reunión con todos los ministros de minería de las Américas en el consejo que se llama el CAMA, y ya 2 países nos han pedido ayuda para poder implementar los protocolos que tenemos en Chile
por los resultados que hemos tenido. Muy bien, ministro. Yo sé que como va a tener que tomar tiempo para que usted pueda hacer sus cosas también, entonces yo prefiero hacer otra modalidad, no sé si los parlamentarios... Yo no le escucho, ¿eh? Perdón. Yo sí le escucho. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ministro? Sí, perfecto. No, le decía de que vamos a hacer otra modalidad, entendiendo de que usted también tiene que más tardecito retirarse. Presidenta, yo no le escucho, no sé si es por mí. Sí. Yo le escucho, Presidenta, el resto de los participantes también le escucha. El señor ministro quedó con su imagen congelada también. No sé si Carmen nos puede ayudar con eso. Sí, parece que perdimos al ministro. Sí. Tiene el audio. Bueno, yo voy a... no sé si que alguno de los parlamentarios tiene alguna duda, consulta. La ministra ahí me estaba pidiendo la palabra. Ministra. Un segundo. Le vamos a dar la palabra de inmediato. Parece que la ministra también está cortita de tiempo. Sí, ¿ve? ¿Le Sí, pueden dar ahí sí. Presidenta, lamentablemente tengo una sesión citada a las 3 de la tarde en la Comisión de Trabajo y por lo tanto estamos con varias comisiones al mismo tiempo y tiene que ver con temas justamente de temas laborales que son también muy sensibles. Tengo que entregar la actualización de los datos de desempleo, de protección al empleo y de solicitud de seguro de cesantía. Y es por eso que me gustaría, si existiera la posibilidad, que la directora del trabajo hiciera también su exposición respecto a los principales puntos que se han planteado acá y de esa manera poder tener una visión de lo que ha planteado el ministro de Minería y también desde la perspectiva de trabajo en lo que dice relación con las principales denuncias y las principales fiscalizaciones que se han estado haciendo en el sector de la minería. Ya, ministra, perfecto. De hecho, bueno, quizás como saber un poco la impresión de ustedes, de la Dirección del Trabajo, usted como ministra, a propósito del comportamiento del mundo minero en esta contingencia, porque una de las cosas que nos señalaban los sindicatos era despidos masivos en este periodo de crisis y obviamente nace una tremenda preocupación. Y eso yo creo que también va ligado a cuál es también su opinión con la Ley de Protección al Empleo, que en esta actividad productiva como el sector de la minería se acojan a estas empresas mineras, sabiendo, ¿no es cierto?, de que alguna de las cosas que nos señalaban los dirigentes es que es una excepción, entre comillas, lo que pasa en esta industria, porque hay menos, ¿no es cierto?, dificultades en términos productivos, o sea, su nivel de producción pareciera ser de que está al mismo ritmo de lo que antes de la crisis, entonces saber un poco su opinión con respecto a este postulado. Sí, a ver, en términos muy generales, nosotros lo que hemos visto es que en cuanto a cartas de despido, la verdad es que no es una de las actividades productivas que haya demostrado mayor variación. De hecho, si es que uno analiza cuáles son los sectores o las actividades productivas donde hay mayor variación y por lo tanto mayor número de cartas de despido que se han presentado, está en el área del transporte y almacenamiento, en el área de la construcción, y en las actividades de servicios administrativos y de apoyo. Y esto acá dice relación principalmente con pequeñas empresas y medianas empresas, por lo tanto bien alejado de la realidad de la gran empresa en la que generalmente está el tema de la minería. Y lo que sí hemos visto dentro de las causales de cartas de despido es que principalmente se deben a vencimiento del plazo de contrato. Aquí la situación que nosotros nos encontramos es que después del vencimiento de un plazo no hay nuevamente un nuevo contrato, y esto es una diferencia con lo que nosotros teníamos en otros periodos, y necesidades de la empresa que también ha aumentado de manera significativa, pero también dentro de ciertos márgenes que hice relación con no más de un 30% del total de las cartas de despido. Y en cuanto a lo que dice relación con la ley de protección al empleo, tampoco la minería se ve como una de las actividades en las que masivamente se esté recurriendo. Nosotros en
en lo que es la protección al empleo tenemos principalmente la actividad del comercio, la actividad de alojamiento y de servicios de comida y la actividad de la construcción. Minería representa menos de un 0,3% del total de solicitudes en materia de suspensión del empleo. Por lo tanto, en términos generales, contextualizando la realidad del país, nosotros vemos que la minería no está siendo ni una de las actividades que hoy día mayoritariamente está despidiendo ni se está acogiendo a la ley de protección al empleo. Sin embargo, tenemos estadísticas respecto de las fiscalizaciones que se han hecho por denuncias de los trabajadores, y ahí tenemos que nosotros tener presente que las principales causales que estas fiscalizaciones derivan tienen que ver con jornada de trabajo y con temas de seguridad y salud en el trabajo. Y por lo tanto son dos temas en los cuales hay que ponerle ojo. Y ahí me gustaría que sea la directora del trabajo quien entregue las cifras de la dirección. Camila, si quieres te hago cambio. Hola, muy buenas tardes, ministro, señores diputados y diputadas. Les comento, dentro del marco de la contingencia derivada de la emergencia sanitaria y con la intención de mantener nuestro rol fiscalizador, en este caso de carácter preventivo, hemos diseñado estrategias a nivel regional al sector minero, de forma a asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la autoridad sanitaria en estas faenas. De esta manera, la fiscalización de la Dirección del Trabajo se aborda a través de dos vías no excluyentes y que se pueden dar simultáneamente, que es como ha sucedido hasta el día de hoy, que son los programas de fiscalización, que es finalmente una fiscalización de oficio, así como la fiscalización reactiva o por denuncia. En este contexto en el que estamos actualmente, la fiscalización por programa, dada la contingencia y las características del sector, se ha planteado de manera escalonada, comenzando en la mayoría de los casos con una muestra de las faenas principales, más relevantes, y posteriormente con las empresas contratistas. Así, respecto de los programas de oficio, los programas que estamos proactivamente llevando a cabo, ya se han ejecutado 44 fiscalizaciones a faenas de las más importantes, principalmente la segunda y tercera región, y están en ejecución 708 programa a 708 empresas contratistas de aquí a fines de mayo, principios de junio, y se proyecta ejecutar en junio-julio otras 50 fiscalizaciones más a empresas del sector, tanto principales como contratistas, pero contratistas un número bastante mayor, así que son las que van a ser más abarcadas. Respecto de las fiscalizaciones, respecto de la actividad inspectiva por denuncia, tenemos que entre el mes de marzo y mayo de 2020 hemos tenido 185 denuncias, concentrándose la mayor cantidad en el mes de marzo y abril, y de las contratistas y de las empresas principales 39 denuncias, un total de 224 denuncias a la industria considerando las empresas principales y contratistas. La cantidad de fiscalizaciones totales realizadas a la fecha son 392, que son más de lo que ustedes pueden ver por las denuncias, porque también hay denuncias del mes anterior que se siguen fiscalizando. Respecto de las materias más sancionadas, bueno, se sanciona como primera sanción, valga la redundancia, es la jornada de trabajo, en especial lo que tiene que ver con el cumplimiento de la resolución que autoriza un sistema excepcional de jornada, y segundo, no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de horas. Como segunda materia más sancionada, se encuentra lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, y que es no consignar por escrito las modificaciones del contrato y no tocar el trabajo convenido, como segunda materia más denunciada, más sancionada, perdón, en este periodo. Y como tercera materia más sancionada es lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, en primer lugar por no denunciar al organismo administrador respectivo el accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o muerte, y no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud en las faenas. Eso básicamente con la cantidad, las materias sancionadas. Los montos por cada, en este periodo, supera los 253 millones ahora en el mes de marzo, las sanciones cursadas, y el total general en este mismo periodo son de 284.681.652.
Eso respecto de las sanciones que se han cursado respecto a la industria, ya sean principales y contratistas. Por otro lado, respecto de otro servicio que presta la Dirección del Trabajo, que es la conciliación, que tiene que ver con los reclamos que se producen al término de la relación laboral, tenemos que se han interpuesto entre el mes de marzo y mayo de este año un total de 416 reclamos por término de la relación laboral. Esto no es necesariamente un símil con respecto a la cantidad de despidos, sino que la gente que reclama, eventualmente porque o no está de acuerdo con la causal de despido, o bien no está conforme con algún concepto que se le haya presentado por parte del empleador y ellos no estén de acuerdo con el no pago de algún ítem, y por eso presentan el reclamo y eventualmente pueden llegar a acuerdo, o bien es necesario para poder concurrir al Tribunal de Justicia. Dentro de estos reclamos, esta cantidad de reclamos que se han interpuesto son 416, como mencionaba, y se han llevado a cabo 730 reclamos, audiencias de reclamo en este periodo, audiencias de conciliación en este periodo también. También esto toma en consideración las audiencias que venían del periodo anterior y que hemos tenido que modificar en algunos casos de lo presencial a lo remoto, justamente para dar un buen servicio y oportuno a nuestros usuarios. Las cantidades de materias más reclamadas en este proceso de conciliación ha sido principalmente el finiquito, o sea, no otorgar el finiquito dentro del plazo que establece la ley, que son 10 días, que se tiene que poner a disposición el finiquito y el pago, y el concepto de feriado legal o proporcional, porque no se ha pagado o el monto difiere de lo que el trabajador estima que es lo correcto, y el no pago de cotizaciones. Son principalmente esas tres materias las que han sido más reclamadas en estas audiencias. Y los montos recuperados para los trabajadores en estas materias ascienden a, en el caso de los contratistas, ascienden a 351 millones y fracción, y en el caso de las empresas principales, 1.200 millones, que finalmente son montos que, habiendo sido discutidos, se entiende que recupera el trabajador con motivo de la conciliación que lleva a cabo el servicio. Por otro lado, eso es lo que tiene que ver con la fiscalización de oficio, como les comentaba, los programas que se han ejecutado, que se están ejecutando y que se van a ejecutar, y las denuncias y de manera reactiva como presta el servicio la Dirección del Trabajo. Y además tenemos las solicitudes de jornada excepcional. Las solicitudes de jornada excepcional se han modificado, se ha pedido la modificación y se han modificado en la medida que hayan estado de acuerdo los trabajadores, en caso de existir trabajadores, y en caso con las organizaciones sindicales, en caso de existir, 542 modificaciones de jornadas excepcionales, principalmente hacia la jornada 14x14. La industria en general tiene jornadas de 7x7, 4x3, 4x4, y alrededor de un 90% ha mutado a este 14x14, y esta autorización solamente se ha otorgado en la medida que haya acuerdo con los dirigentes sindicales o bien con los trabajadores en caso de que no haya organización sindical. Eso es por lo pronto lo que puedo informar respecto a la fiscalización. Además, respecto de los procesos de negociación colectiva que se han llevado o se están llevando a cabo, les puedo comentar que el Sindicato de Empresa Minera Las Cenizas, Nacional de Supervisores Profesionales y Empresa Minera Las Cenizas, las partes de común acuerdo, en virtud del artículo 348, inciso 3 del Código del Trabajo, prorrogaron la votación de la última oferta en 5 meses. El Sindicato de Empresa número 1, Compañía Minera Puyalli y Compañía Minera Puyalli SPA, las partes en la etapa de mediación obligatoria llegaron a un acuerdo, mediación que lleva adelante la Dirección del Trabajo, suscribiendo un contrato colectivo e ingresando a la Inspección del Trabajo dicho acuerdo. En este caso se actuó como ministro de fe en votaciones de última oferta. Y, bueno, la empresa Compañía Minera Puyalli SPA a la fecha no ha suscrito contrato colectivo. De esta manera, la Dirección del Trabajo, en términos de los servicios que presta a nuestros usuarios, no solamente está abordándolo desde la fiscalización proactiva, también la reactiva. También se proyectan mesas de trabajo en el caso de las fiscalizaciones proactivas, justamente haciendo un diagnóstico posterior. Una vez que terminen toda esta batería de fiscalizaciones programadas, se va a hacer una evaluación y se va a trabajar, se tienen proyectadas 2 mesas de trabajo justamente para abordar las eventuales sanciones o infracciones que uno pueda verificar en el contexto de la fiscalización, justamente con los dirigentes sindicales, con los trabajadores y con las empresas, para ir abordándolo y mejorando el cumplimiento. Y tenemos lo que tiene que ver con la actividad de relaciones laborales. Hay una relación permanente con los dirigentes sindicales en términos de abordar las denuncias que ellos tengan,
y de esa perspectiva entendemos que estamos abordando desde todas las líneas de acción de la Dirección del Trabajo esta contingencia. Nuestros funcionarios han estado absolutamente muy comprometidos, además, entendiendo que es vital nuestro aporte en este periodo. Así es que eso es cuanto les puedo informar respecto de la labor de la Dirección del Trabajo en esta emergencia COVID. ¿Me escucho alguien? No le escucho, presidenta. Pensé que había hablado todo yo, no. No. Gracias. No, solo quería preguntarle, directora, a propósito de este informe que nos da, si es que dentro de las empresas sancionadas está Codelco. Ahí sí, ¿Ahora sí? Sí. Sí. A la pregunta sí, si ha sido sancionada, sí. Tenemos ya. Es que, ¿cómo lo hacemos? ¿Le doy la palabra al director de Senagiumín o hacemos una pausa porque también sabemos de que ambos ministros también tienen cosas que hacer? Entonces yo creo que a lo mejor podríamos hacer alguna ronda de preguntas a propósito que me ha solicitado la palabra el diputado Esteban Velázquez. Adelante, don Esteban. Gracias, presidenta. No sé si me escucha. Sí, perfecto. Mucho saludo a la presidenta, a don Mario, los respectivos ministros, el ministro de Trabajo, el ministro de Minería, el director. Y como ya se van a retirar probablemente los ministros, más que una consulta o una solicitud, que a lo mejor podría ser un acuerdo de la comisión, presidenta, a través suyo, respecto a la evidencia que pudiese enviarnos el ministro de Minería en razón de los protocolos que se estarían ejecutando en las diversas regiones, pero de manera desagregada, porque creo que, en el caso de la región de Antofagasta, uno recibe una serie de denuncias, tanto de las empresas que prestan servicio a la minería y su relación con las mandantes y de los propios trabajadores, entonces para corroborar al respecto cómo están estos protocolos respecto a la seguridad, pedirle la evidencia necesaria, aquellos videos, informes que le han hecho llegar la respectiva empresa, incluso respecto a los tools de sanitización, si es que el Servicio de Salud no ha tenido alguna observación al respecto, porque también hemos escuchado entendido en el tema que estos no serían todo lo eficiente e incluso podría haber daño a la salud de las personas. Entonces, para corroborar cómo está aquello, cómo están esos protocolos, bien porque países vecinos nos estén pidiendo probablemente algunos de estos modelos, por lo tanto corroboremos que estos estén efectivamente en las regiones, pero me interesa que sea la información desagregada por región, por empresa, y lo mismo la que interesa a la señora ministra, quien le acompaña, datos desagregados de estas denuncias que se han recibido también de despido, de hostigamiento, de términos de contrato, de la relación que sea de la empresa mandante con las empresas pequeñas colaboradoras que le prestan servicio a la minería. Me parece que sería muy interesante tenerlo por región, por comuna, por empresa particularmente, porque eso nos permite poder emitir opiniones con fundamento, pero usted, presidenta, que es una región eminentemente minera, estamos recibiendo permanentemente una mirada distinta. Mire, no alcanzamos a escuchar en la reunión pasada la opinión de Codelco, pero quedó pendiente respecto a la cantidad de despidos, de egresos especiales. No obstante, ya hoy día se nos adelanta que ha sido una de las empresas que ha incumplido en cierta medida. Así que ojalá que a través de algún acuerdo pudiésemos pedir estos informes para corroborar los datos que nosotros recibimos de los trabajadores y de la empresa que está en nuestra región. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Velázquez. Me pidió también la palabra el diputado Eguiguren, ¿o fue parecer mío? ¿No? No. Ministros, no sé si quieren agregar alguna reflexión a propósito de lo que señala el diputado Velázquez. Bueno, yo quiero hacer eco de lo que él señala, ministro Procuriza. Se lo comentaba de manera como introducción al inicio de la sesión, que la verdad es que nos preocupa esta discriminación que se está haciendo con los protocolos. Sabemos, ¿no es cierto?, de que hay algunas empresas que tienen condiciones muy distintas probablemente a la mandante, pero acá estamos hablando de un
una actividad que la verdad es importante para nuestro país en términos económicos, de desarrollo, ¿no es cierto? Y por eso también se están haciendo los esfuerzos para que se siga, ¿no es cierto?, manteniendo, en este caso, por ejemplo, Codelco, su productividad. Pero fíjese que nos decían algo tan sencillo como, por ejemplo, de que los casinos lo usan todos. Por lo tanto, cuando ellos terminan de almorzar, llega una ola de trabajadores que están con medidas de prevención muy distintas o quizás con implementación muy diferente o muy débil, muy vulnerable, a diferencia de otros trabajadores y que en la práctica, ¿no es cierto?, puede generar alguna contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Entonces eso es un poco también quizás poner un poco de énfasis en ese sentido, redoblar los esfuerzos por parte también de las empresas que prestan servicio a la gran minería, y que en ese sentido obviamente también podamos proteger la integridad física, la salud y la vida de todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Ok, Presidenta, bueno, yo lo que puedo decir es que usted tiene toda la razón en el sentido de que no corresponde por un tema humano, ¿no? El tener condiciones distintas entre los trabajadores de la empresa y los contratistas, y tampoco desde el punto de vista sanitario, por lo que les había dicho en el origen. Si esto es como una cadena, basta que uno de los eslabones falle y se cae el sistema completo, y por lo tanto vamos a tener especial cuidado en esa materia. Lo que yo les puedo decir, Presidenta, es que yo mismo he ido a empresas, a constituirnos en empresas. Estuve la semana pasada en Valle Central y no solamente hablo con los gerentes de las empresas, sino que también hablo con los presidentes de los sindicatos, para los efectos de preguntarle a ellos y a quienes participan. Es cierto que quizá en mi caso, pero quiero pedirle a Alfonso Médico que nos pueda contar cómo han sido las fiscalizaciones que hace Senajomín. En mi caso, yo no he estado ni he recibido tampoco denuncias de trabajadores de los contratistas. Y es probable que, como usted dice, haya allí alguna diferencia que no debe haber. Pero lo que me gustaría es que nos haga llegar esas denuncias o que se las haga llegar a la Dirección del Trabajo para los efectos de que si hay alguna irregularidad, esa empresa tenga la sanción respectiva. Pero como le digo, a veces las ópticas que uno tiene, la mía a nivel nacional, la de ustedes a nivel local, la mía hace a lo mejor perder algunos de los elementos que ustedes pueden ver en terreno y en términos de empresa por empresa. Así que no tenga ninguna duda que vamos a pedirle a Senajomín y a los seremis de minería que sigan constituyéndose en la faena y puedan también ver las condiciones de los trabajadores contratistas. Muchas gracias, ministro. Y yo sé que antes de darle la palabra, perdona, al director de Senajomín, no quiero dejar en el tintero, pero a la directora del trabajo, ¿qué es lo que ha pasado con estos cambios de los turnos? Que muchos de ellos, la denuncia que nos han llegado de los sindicatos es que ha sido de manera unilateral, ¿no es cierto?, que ha pasado a llevar algunos contratos colectivos, etcétera, etcétera, y que además sí han empezado a operar sin la autorización de la Dirección del Trabajo. Esa es una de las cosas que, por lo menos a título personal, yo les mandé como oficio el 2 y el 6 de abril, ambos oficios en la misma línea, por distintos casos en particulares, pero es un poco también la preocupación que han tenido los sindicatos de la minería. No sé si usted tiene un poco más en detalle de cuántas han sido, por ejemplo, las empresas o el aumento o número de denuncias que han existido por incumplimiento de las obligaciones de los empleadores. Ya. Respecto, a ver, la modificación de la jornada excepcional, así cuando se solicita una jornada excepcional, esto tiene que ser con acuerdo de los trabajadores y si existe organización sindical tiene que ser con acuerdo de ellos. La Dirección del Trabajo, aún incluso en el contexto de esta contingencia, ha dicho que también la modificación de la jornada tiene que ser con acuerdo de los trabajadores y si hay organización sindical con ellos. Ese es un requisito sine qua non, no tiene matiz. Desde esa perspectiva,
nos han llegado denuncias, y justamente lo que yo les comentaba, que la primera materia más sancionada es justamente el no cumplimiento de la resolución, y ahí hemos cursado un total de 12 infracciones. Esto entre principalmente la infracción también es de las empresas contratistas, que aquí dentro del cuadro es de 11 las contratistas e incumplimiento de una empresa principal. Sin duda que en la medida que hay incumplimiento, nosotros vamos a concurrir y fiscalizar en terreno, es justamente el cumplimiento de la jornada. Nosotros hemos sancionado ya en esta materia, como ustedes pueden ver, y si hubiera otra denuncia, claro, que por favor nos hagan llegar, ya sea al correo del director regional que corresponda, o bien a mí, justamente para hacer la fiscalización correspondiente. Sí. Perfecto. Ahí me gustaría también profundizar un poco lo que plantea la directora, en el sentido que lo que va del año, hemos tenido 400 denuncias menos que en el mismo periodo del año anterior. Y eso también refleja a lo mejor no estar pudiendo ver la realidad completa. Entonces, el hecho de que hayan denuncias es muy importante que se formalicen a fin de que se puedan hacer las fiscalizaciones correspondientes y corregir aquellos aspectos en los cuales las cosas no estén ocurriendo como debieran. De hecho, tanto es así de que tenemos una menor cantidad de denuncias y una mayor cantidad de fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo, justamente porque hemos tenido menos denuncias y entonces está actuando mucho de oficio. Pero claramente cuando uno tiene unas denuncias concretas respecto de temas específicos, uno puede hacer las correcciones a tiempo, que es lo que todos queremos justamente para proteger a los trabajadores en un momento que, tal como planteó el ministro, es un momento absolutamente excepcional, y así es como que es fundamental la actividad de la minería para nuestro país y para el funcionamiento y asegurar que podamos nosotros mantener la cadena productiva. También, por otro lado, es fundamental que los trabajadores que ahí se desempeñen tengan garantizados sus derechos. Y comprometemos, por supuesto, a entregar la información tal como nos los ha pedido el diputado Velázquez, con la mayor desagregación posible. Muchas gracias por acoger también la solicitud que hace el diputado Velázquez. Ofrezco la palabra. También tenemos acá a don Ricardo. Don Alfonso Domeico. Al director de Sennagiomín. Y al subsecretario de Minería. Y al subsecretario que no lo había visto, que se había incorporado, disculpe. Don Jaime, sí. Quiero ofrecer la palabra al director de Sennagiomín. Ahí. Buenas tardes, presidenta, por su intermedio. Voy a hacer primero brevemente explicar el marco jurídico respecto a las facultades que tiene Sennagiomín para fiscalizar en materia de seguridad minera. Nosotros nos regimos básicamente por dos leyes, por el decreto ley 3.525, que es la ley orgánica de Sennagiomín, y por el decreto supremo 132 del año 2002, reglamento de seguridad minera. Y ambos lo que disponen es que las facultades del Sennagiomín se deben circunscribir a controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y exigencias establecidas en el reglamento, y además contamos con la ley de cierre de faenas mineras, que también nos establece un marco de fiscalización para dichas materias. En ese sentido, el Sennagiomín se circunscribe a la fiscalización de materias de seguridad minera. No obstante, estas materias de COVID, de protocolo, si bien son materia de la Dirección del Trabajo y de Servicio de Salud, en virtud del principio de coordinación de los órganos de la Administración, nosotros realizamos fiscalizaciones y control respecto al cumplimiento de estos protocolos. Desde la dictación del estado de excepción constitucional, nos hemos abocado en una estrategia especial para poder hacer cumplir y fiscalizar estos protocolos. Lo primero que hicimos, Presidenta, fue solicitar a las compañías mineras los protocolos. Por región fuimos llamando, hicimos teletrabajo, teníamos casi un 40% de nuestros fiscalizadores en grupos de riesgo, por lo cual redirigimos esa labor a el teletrabajo, revisar en gabinete estos protocolos, incluir en las fiscalizaciones propias que nosotros hacemos como Sennagiomín en terreno como un factor de riesgo a inspeccionar, a fiscalizar la aplicación de los protocolos. O sea, vale decir, incorporamos dentro de nuestras propias fiscalizaciones la incorporación y la aplicación y la existencia de estos protocolos.
y en caso de existir, de encontrar contravenciones, se hacen las respectivas denuncias a la Inspección del Trabajo y al Servicio de Salud para efectos de que ellos puedan levantar los sancionatorios, los propios procesos sancionatorios. Dentro de estas labores de fiscalización que hemos realizado durante el mes de marzo y abril, Senagiomin ha realizado 1.279 fiscalizaciones a diferentes instalaciones mineras y tenemos proyectado para realizar durante el mes de mayo 898 fiscalizaciones. En cada una de ellas estos son a instalaciones, no es que sean a diferentes minas, a diferentes faenas. En cada faena usted sabe que hay varias instalaciones, puede haber la entrada a la mina, los casinos, la enfermería, cada una puede ser una diferente instalación. Entonces cada una de estas fiscalizaciones se refiere a cada una de esas instalaciones. Es una manera, una metodología para poder fiscalizar la totalidad de la mina. Por ejemplo, la mina del Teniente tiene más de 140 instalaciones. Cada área, ¿no es cierto?, está determinada como una fiscalización. Hoy día contamos ya hemos reformado dentro de nuestro servicio en el mes de mayo los protocolos de seguridad, contamos con un 90% ya de los funcionarios en capacidad de fiscalizar. Ahí quiero reconocer yo también la entrega y la generosidad que han tenido los funcionarios que están dentro de los grupos de riesgo de poder fiscalizar y poder cumplir los turnos éticos que se les ha propuesto. Contamos con mascarillas, con alcohol gel, con los buzos protectores, para que podamos realizar estas tareas fiscalizadoras. Ahora, ¿qué es lo que nos hemos fijado nosotros, Presidenta? Dentro de esta fiscalización programada, lo que hemos visto en los protocolos y revisamos principalmente es que se cumpla con el distanciamiento social. Hay tomas de muestras de temperatura en los ingresos de las faenas mineras, las filas de ingreso a cada una de las instalaciones, los comedores y los casinos. Yo personalmente he estado asistiendo a la fiscalización, he estado en la mina del Teniente, en Los Pelambres, en Tambo de Oro, en la cuarta región, en Chancón, que es pequeña minería en la región de O'Higgins, y en todo se ve no solamente la aplicación y la implementación de las medidas, sino que uno puede conversar con los trabajadores, con las trabajadoras, y se nota que hay realmente, en la mayoría de los que hemos estado, no solo los protocolos, sino que hay una concientización de la gente de poder llevar estos protocolos y cumplir estas medidas dentro de sus hogares. Eso le puedo señalar. Respecto a las denuncias, no hemos recibido denuncias formales respecto al incumplimiento de protocolo, pero sí hemos recogido algunas denuncias que se han hecho por medios de redes sociales o de medios de comunicación, y en concreto la semana pasada hubo una denuncia respecto a la mina andina de Codelco, y nos hicimos presentes para poder fiscalizar en terreno la aplicación de los protocolos. Hoy día también tuvimos en Mina Guanaco, que hubo una denuncia en los medios de comunicación, también estuvimos hoy día presentes, no pudimos acceder, pero también hemos hecho presentes. En ese sentido, Presidenta, como Senagiomin hemos mantenido nuestra capacidad operativa, no hemos renunciado a la fiscalización, que en algún medio se había señalado eso, y hemos seguido adelante con todas las tareas que nos encomienda tanto la ley como nuestras propias normas internas y nuestras metas, que también es importante señalar de que no hemos rebajado las metas, sino que por el contrario estamos cumpliéndolas de acuerdo a lo programado. Muchas gracias, director. Bueno, me están soplando de que la ministra ya está en el horario que se tiene que retirar, así que yo le quiero agradecer, quiero hacer la última consulta a los parlamentarios, colegas, si es que tienen alguna pregunta, duda, antes que se retire la ministra, ¿no? Bueno, solo dejarle la preocupación, ministra, y a la directora del trabajo que nos están haciendo llegar algunas denuncias, nos están haciendo ver, ¿no es cierto?, algunas dificultades en el sector de la minería. Entonces, bueno, la verdad es que ahí nosotros ponemos estos elementos sobre la mesa porque es parte también de nuestra responsabilidad y nos preocupa de que en este momento de tanta incertidumbre, ¿no es cierto?, se puedan producir algunas irregularidades que vayan, ¿no es cierto?, en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo cuando hemos visto algunos casos, ¿no es cierto?, que obviamente no
no se aceptan y son tremendamente reprochables en ese sentido. Entonces, bueno, ahí le dejamos la inquietud como Comisión de Minería, que hay también algunas situaciones que nos han hecho ver los sindicatos y que obviamente ojalá se puedan abordar y se puedan ver, ¿no es cierto?, en su justa dimensión cada caso. Quiero agradecerle y despedirla, agradecerle la presencia en la comisión, también a la directora del trabajo, y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Despedirla. Y no sé si el ministro Procuriza también tenía horario, no sé si es que aprovechamos de despedirlo o se queda un ratito más a ver si es que hay alguna otra consulta de los parlamentarios. Presidenta, si hay alguna consulta me quedo porque tengo ahí a la espera, me están avisando por el WhatsApp que estamos a la espera de la otra reunión. Pero si hay alguna consulta me gustaría resolverla para no dejar dudas. La diputada Marcela Hernando tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Hacerle una consulta al ministro que está pendiente y en todas las reuniones pregunto lo mismo. ¿Cuándo vamos a tener respuesta respecto de la solicitud de postergación del pago de las patentes mineras? Que los pequeños y los medianos, por lo menos a mí, me preguntan frecuentemente si hemos tenido respuesta. Presidenta, nosotros estamos haciendo esos trámites con tesorería. Solo le puedo decir lo siguiente, que le contesté a una parlamentaria también de la región y de la Comisión de Minería. Hoy día, todos los pequeños y medianos mineros que están entregando a la Empresa Nacional de Minería, porque yo entiendo que no estamos preguntando por la gran minería estará al día y si no tiene que estar al día. Todos ellos están al día en sus patentes, si no, no pueden tener el registro para entregarle a la Empresa Nacional de Minería. Además de eso, los mineros no pagan patentes mineras desde el año 2017 y en esta oportunidad, porque se suspendieron en esa oportunidad, y en esta oportunidad no ha habido remates de patentes. Parece como que se le cortó, ministro, ¿no? Sí. Bueno, no sé en qué parte se cortó, pero la explicación que yo le doy es que los remates de patentes mineras están suspendidos, se han suspendido el pago desde el año 2017, ¿no? Uh-huh. Todos los mineros que le entregan a la Empresa Nacional de Minería, todos los mineros que están entregando la ENAMI están al día en sus patentes, si no, no pueden entregar porque tienen que estar inscritos en la ENAMI. Y por lo tanto, el número de patentes son pertenencias que empresas pequeñas, medianas o grandes, pero especialmente yo diría medianas o grandes, no la han pagado. La pequeña minería tiene un pago muy menor de patentes. Y a pesar de todo eso, Presidenta, hasta la fecha no ha habido remates de patentes, ni de exploración ni de explotación. Perfecto. ¿Quiere agregar algo más, diputada? Diputada Hernando. Sí. Consultar por qué entonces tanta insistencia de los mineros de preguntar por esto, porque ellos dicen que tienen una fecha de pago a mitad de año y que se les acerca el pago ahora en junio. Y que están con dificultades para poder pagarlo. Bueno, yo no sé si puedo dar la palabra al subsecretario para que nos informe un poco de lo que ha pasado con tesorería, pero como le digo, yo no sé si recién pero mire, el tema de las patentes mineras es un tema que se plantea siempre, ¿no? Y la última suspensión que nosotros hicimos, entiendo, fue, Ricardo, el 2018, ¿no? O el 2019. Yes. ¿Fue el 18 o el 19? El 19. El 19. O sea, tampoco se pagó el 17, el 18 y el 19 no se pagaron patentes mineras, ni hubo remates, ¿eh? Pero como le digo, la gran minería tiene que tener pagado. Y si no la ha pagado, bueno, tiene que ir al remate. Los medianos, cosa parecida. Aquí entiendo que la solicitud de la diputada y de los señores diputados y diputadas es por los mineros pequeños, ¿no?
todos los mineros que están activos que le están entregando la ENAMI están al día. Uno a veces piensa que aquí hay una deuda enorme. No, todos los mineros que están activos que le están entregando la ENAMI están al día en sus patentes. ¿Cuáles son las que eventualmente pueden estar impagas? Son pertenencias mineras que no están siendo trabajadas. Y por eso incluso cuando suspendimos el año 19, un dirigente dijo que aquí estábamos haciendo una suspensión para la gran minería y para la mediana. A lo mejor, no sé si es que le podemos dar la palabra al subsecretario. Sí, por favor. Sí, muchas gracias, ministro. Don Ricardo. Sí, gracias, presidenta. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Quizás sería interesante que la diputada Hernando nos haga llegar en fondo la información sobre estos mineros que están, para ver un poquito el estatus efectivamente de ellos, ¿ya? Porque efectivamente, como dice el ministro, el tema clave acá en el fondo es justamente el remate y tiene que ver con el envío de las nóminas a tesorería. Y lo que nosotros estamos permanentemente preguntando a tesorería, y tesorería nos está diciendo en el fondo que ellos no han enviado nóminas. Por lo tanto, el fondo no se da la posibilidad del fondo de que esto se lleve a remate por parte de los juzgados. Pero sí sería interesante el fondo hacer quizá un análisis un poquito más de un doble clic en el fondo respecto a aquellas concesiones y mineros para ver exactamente cuál es ese estatus y ver también cuantificar un poco la situación. Además, presidenta, yo quisiera hacer una aclaración que en el caso de las pertenencias mineras de exploración, por ejemplo, una gran empresa minera, para no confundir la discusión, solicita una pertenencia de exploración, ¿cierto? Hace la exploración y no encuentra nada. Y por lo tanto, ¿de qué manera hace que un tercero pueda intervenir en ese lugar abandonándola? ¿Y cómo la abandona? No pagando la concesión. Entonces, cuando uno mira, presidenta, de repente esas nóminas tan largas de patentes mineras impagas, muchas de esas patentes son empresas que tuvieron interés, pero cuando hicieron la exploración no encontraron nada y por lo tanto la abandonaron. ¿Y cómo la abandonan? No pagándola. Esa es la fórmula. Por eso que algunos dirigentes, especialmente de los mineros más pequeños, que reclaman que no tienen espacio para poder trabajar, nos han dicho que ¿por qué no separamos? Y yo le he pedido a Senajomín la posibilidad de que este tema lo hagamos. Separamos las patentes mineras de exploración de las de explotación, de tal manera que toda esa cantidad de pertenencias mineras que no se ha pagado porque el titular la quiere abandonar y por lo tanto le va a permitir a un tercero que pueda explorar en esa pertenencia minera, se libere. Porque como llevamos tanto tiempo sin hacer remate de patentes mineras, lo que tenemos es que hay propietarios de esas patentes que no les interesa esa pertenencia, pero como no ha salido a remate, otro no puede trabajar en ella. Sé que es una explicación un poco alambicada, pero eso es lo que ocurre en la práctica. ¿Hay alguna otra consulta de los parlamentarios? Ok, presidenta, muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias a usted, ministro. Agradecer la exposición. También agradecer al subsecretario. Yo no sé si el director también quiere agregar algo más de Senajomín. La verdad es que, bueno, un poco radica la preocupación, director, de la poca fiscalización que se está haciendo justamente en esta época de crisis del COVID-19, que también se puede entender. También es probablemente de sentido común que exista menos gente, ¿no es cierto?, haciendo su rol fiscalizador en faenas propiamente tal, porque también las condiciones hacen, ¿no es cierto?, de que la modalidad también tenga que cambiar. Pero es un poco la observación que nos daban a conocer en la sesión pasada en la comisión los trabajadores y trabajadoras, y bueno, obviamente siempre sobre la base de un objetivo tremendamente relevante y que es el que le importa en este caso a la dirección, a Senajomín y a los trabajadores, que es la seguridad minera.
y más bien se cruzaba también con la información que yo le comentaba al principio de la sesión, que le preguntaba yo al ministro de Minería con respecto a los protocolos, que hay diferencia, y un poco también de esos elementos hacérselos llegar, que usted también tenga en consideración que ha sido parte de lo que nosotros hemos discutido en la comisión, y no sé, si es que quiere usted agregar algo más adicional a lo que ya nos ha comentado en la comisión. No, era solamente recalcar, Presidenta, que básicamente nosotros tuvimos, claro, llegamos a tener casi un 40% de los fiscalizadores en grupo de riesgo, y hoy día contamos con casi un 90% de la fuerza que tenemos de fiscalizadores operativos, vale decir, hay un esfuerzo de muchos fiscalizadores, y eso lo quiero reconocer también, de los funcionarios en Senagiomín, que estando dentro de estos grupos, han accedido ellos voluntariamente a estar dentro de turnos éticos, y con las precauciones que correspondan, ¿no es cierto?, con mascarillas, con protectores faciales, con buzos, y cumpliendo con los protocolos estrictos de cada minera, pueden mantener la fiscalización. Nosotros, como le digo, hoy día estamos cumpliendo con todas nuestras metas y tenemos una fuerza que vamos a cumplir con la fiscalización, no lo hemos dejado de lado. Perfecto. Muchas gracias, director, al subsecretario también que nos acompañó, y si es que no hay ninguna otra consulta, yo dejaría la comisión hasta acá. No sé si es que alguien más quiere agregar algo. ¿No? Bueno, agradecerle a nuestro invitado nuevamente y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta. Gracias, presidente. Muy amable.